Antes de acabar el año 2008, todo el sistema se había desmoronado. De hecho, la crisis del 2008 es hermana gemela de la Gran Depresión de la preguerra que duró de octubre de 1929 a la primavera de 1930. El mercado bursátil estadounidense se derrumbó en octubre de 1929 y la primavera de 1930 fue testigo de una deflación que llegó por sorpresa. La propia crisis empezó en 1930. Más tarde, a diferencia de la crisis de 1930, las autoridades monetarias estadounidenses, sobre todo la Reserva Federal, comenzaron por primera vez abiertamente a emitir moneda no respaldada por ningún activo. Pero ¿por qué eso no tuvo ningún efecto en la inflación? Porque el problema venía por los cambios en la estructura de la masa monetaria. El multiplicador del crédito cayó en un factor de 4 entre 2008, cuando estaba situado en 18, y 2014, cuando era solamente de 4. En consecuencia, la masa monetaria fuerte se disparó 4 veces, de 0.8 a 3.3 billones de dólares. Eso significa que Washington simplemente imprimió 2.5 billones de dólares sin que ello tuviera ningún impacto inflacionario. En 2014, Barack Obama detuvo la imprenta. ¿Por qué? Porque una caída del multiplicador del crédito por debajo de 4 pone en marcha un proceso denominado crisis de impago. Más tarde, en 2012, Obama ganó las elecciones y a principios de 2013, por primera vez en 35 años desde el inicio de la Reaganomía, sacó a todos los representantes de Goldman Sachs y de JP Morgan de Consejo Económico. En 2014, Obama suspendió la impresión de moneda. Es evidente que la única posibilidad que tienen los financieros de garantizar la impresión de moneda en este contexto es controlar el sistema de la Reserva Federal desde la Casa Blanca. Será entonces cuando los banqueros financieros empiecen a pronunciar a determinadas personas, Hillary Clinton en vez de Bernie Sanders, para ocupar el cargo de presidente de Estados Unidos. El grupo alternativo, los aislacionistas que respaldaban a Trump, también empezó a posicionarse para las siguientes elecciones generales de 2016 en Estados Unidos. En aquel momento, el 5 de noviembre de 2014, muchos miembros de las clases dirigentes estadounidenses creían que sería Rand Paul quien representaría al Partido Republicano. Sin embargo, los expertos rusos en inteligencia sabían con cierta precisión ya en 2014 que la candidatura republicana a la presidencia sería la de Trump. Quizá porque Trump daba toda la impresión de ser un perfecto dirigente anticrisis que podía tomar las decisiones correctas. No es político, porque los políticos piensan ante todo en cómo evitar exponerse y por ende quedar vulnerables. Al contrario, Trump piensa es cómo obtener resultados. Por lo tanto, no se produjo una división entre partidos como en 2014, sino en su propio seno. Los republicanos ganaron porque el plan para poner en marcha la imprenta y así salvar el sistema financiero mundial se asoció a los demócratas, mientras que el plan para salvar la economía nacional se asoció a los republicanos. Los aislacionistas más destacados, es decir, los defensores de la economía nacional, fueron Rand Paul y Trump, del Partido Republicano, y Bernie Sanders, del Partido Demócrata. Por eso el presidente Obama al principio respaldaba firmemente a Sanders. La cronología de los hechos es fácil de seguir. El caso Strauss-Kahn tuvo lugar en 2011. El escándalo de Goldman Sachs ocurrió en 2013. Obama detuvo la impresión monetaria, expansión cuantitativa en 2014, y en 2016 se produjo el Brexit en el Reino Unido y la victoria de Trump en Estados Unidos. Capítulo 22. El consenso de Washington. En primer lugar, cabe señalar que el sistema global de socialismo, que controlaba aproximadamente un tercio de la economía mundial, y el sistema occidental, que dominaba alrededor de la mitad, se basaba en diferentes modelos financieros. Se diferenciaban en sus monedas base rublo frente a dólar, en sus prácticas de fijación de precios, así como en sus mecanismos de crédito e inversión. El 15 de agosto de 1971, el valor del dólar estadounidense dejó regirse por el otro, mientras que el valor del rublo de la Unión Soviética siguió vinculado al oro de 2 décadas más. Resulta muy difícil determinar qué sistema era mejor, al no estar claramente definidos los criterios de evaluación. El sistema soviético era superior en lo que respecta a reducir la brecha entre ricos y pobres y garantizar así la justicia social, mientras que el sistema occidental
llevada a la delantera a la hora de motivar a la población activa de la sociedad a trabajar más. Sin embargo, en la actualidad ninguno de esos sistemas logra garantizar la justicia social en una situación de crisis. Una posible hipótesis es que a mediados de los 70 la Unión Soviética y sus aliados estaban a punto de ganar la guerra ideológica y social contra sus rivales occidentales, pero los altos cargos del Politburo soviético titubearon y no lograron ganar ventaja ni hacerse con el liderazgo. 10 años después, Estados Unidos no cometió ese error cuando la Unión Soviética dejó de existir. Ahora bien, a principios de los 90, a raíz de la desintegración de la Unión Soviética, Estados Unidos se enfrentó a un auténtico reto. Había cientos de millones de personas con una ideología antiliberal diferente en los antiguos estados y repúblicas satélites soviéticos, y Estados Unidos tenía que lidiar con ellas, consciente de que estos ciudadanos, al menos en la antigua Rusia soviética, pertenecían a un país con un potente arsenal nuclear de destrucción masiva. La diferencia de mentalidades resultó ser bastante significativa. Basta con echar un vistazo a la ubicación de las mezquitas en el territorio de la actual Alemania para ver que incluso ahora casi no hay mezquitas en la antigua República Democrática de Alemania. Y eso en Alemania, donde se han eliminado ante todo las ideas alternativas. Se despedía a todo profesor universitario, maestro de escuela y casi a cualquiera que pudiera grabar en la mente de la juventud una imagen del mundo que no fuera la liberal. Sin embargo, el principal problema guardaba relación con la economía y las finanzas. El modelo financiero del mundo occidental, como explicado con anterioridad, se estableció en la conferencia de Bretton Woods de 1944, y ese modelo estaba pensado para reemplazar al sistema soviético. El dólar era el núcleo del sistema de Bretton Woods y tenía que convertirse en la moneda base de un nuevo sistema mundial, incluso en Rusia. El dólar, las inversiones de dólares y los préstamos denominados en dólares pretendían ser un medio para gobernar territorios económicamente ocupados en algún momento en el futuro. Así, el consenso de Washington no era más que un reglamento para quienes construían el nuevo modelo económico en Rusia y en otros países del bloque socialista derrotado. Se quería garantizar la transición total e incondicional de esos países hacia el sistema económico y financiero occidental, que por entonces había adquirido una posición dominante en el mundo. Así pues, había una serie de principios básicos vinculantes y no se permitía ninguna opción alternativa. Ante todo, solo el dólar podía impulsar el crecimiento. Los países que orbitaban en torno al sistema de Bretton Woods no podían disponer de ninguna fuente interna de crecimiento que no estuviera vinculada al dólar. Así, cualquier inversión o crédito debía denominarse en dólares, que el país tenía que obtener como fuera. De este modo surgió el infame sistema de la caja de conversión, que permitía a un país tener solo la cantidad de moneda nacional que pudiera cambiarse por una moneda real, principalmente el dólar. En segundo lugar, se da máxima prioridad a la inversión extranjera, que se suponía que era la fuente exclusiva de crecimiento y a su vez garantizaba que el valor añadido que se creara en el país pudiera trasladarse fácilmente al extranjero. No debía haber flujos financieros confinados en el interior de Rusia, y lo mismo en el caso de cualquier otro país que adoptara el sistema basado en el dólar a finales de los 80 o principios de los 90. Atraer inversión extranjera pasó a ser el principal objetivo de cualquier gobierno nacional. Cabe señalar que los sistemas bancarios nacionales, en principio privados, también podían generar dinero a través de la concesión de préstamos, dado que esto socavaba prácticamente el monopolio del dólar. El reglamento del Consenso de Washington establece que solo puede permitirse la inversión extranjera si la tasa de inflación es baja, y para ello hay que limitar la masa monetaria. En la práctica, esto lleva a una grave restricción en la concesión de préstamos al sector de la economía real, así como a un descenso del multiplicador del crédito, es decir, el coeficiente de eficiencia del sistema bancario. El tercer punto, como es lógico, se deriva de los dos primeros. Se estipula explícitamente en los estatutos del Fondo Monetario Internacional y queda reflejado en todos los principios de Bretton Woods. Se prohibirá cualquier posible restricción a la circulación del dólar y el comercio transfronterizo,
que conste que el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT y la Organización Mundial del Comercio OMC se crearon a raíz de las decisiones tomadas en la Conferencia de Bretton Woods de 1944. Así pues, no es sorprendernos que los bancos centrales utilicen todas las monedas nacionales disponibles para realizar especulaciones monetarias. La rentabilidad de estas operaciones supera con creces la de las inversiones y por ello prácticamente bloquean el resto de las opciones para invertir en casa. Es totalmente imposible competir con los fabricantes extranjeros que pueden obtener préstamos mucho más baratos, ya que los países occidentales no limitan la operativa de sus propios sistemas bancarios, sino al contrario, la estimulan activamente. Otro elemento clave del consenso de Washington es la eliminación de los centros de poder de la economía nacional que podrían valerse de su capacidad para hacer presión y anular la prohibición de conceder préstamos en moneda nacional impuesta por los abanderados del consenso de Washington. Como es sabido, el sistema monetario de cualquier país, debido a la complejidad estructural, posee un alto grado de flexibilidad. Por ejemplo, Estados Unidos emitió e inyectó en su economía alrededor de 2.5 billones de dólares entre 2008 y 2014, una cifra 3 veces superior a la masa monetaria fuerte en todo el mundo a mediados de 2008. Y aún así no provocó ningún efecto en la inflación. La actual emisión de dinero efectuada por el Banco Central Europeo tampoco provoca cambios en la inflación, y eso que imprime varios cientos de miles de millones de euros cada año. Y eso nos lleva a las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre de 2016, que fueron radicalmente distintas a las anteriores. Por primera vez en muchas décadas, los candidatos enfrentados representaban dos modelos totalmente divergentes en vez de versiones ligeramente distintas del mismo modelo económico. Ese modelo requería una red de instituciones que apoyaran las transacciones denominadas en dólares y la regularización de la cantidad de moneda emitida. En líneas generales, cuanto más extensamente se usara el dólar, más dólares se necesitaban, y por lo tanto mayor era la cantidad que había que imprimir. Este no es un asunto trivial, ya que no se puede confiar la regularización a cualquiera. Había que garantizar un adecuado reparto de los beneficios, y los bancos estadounidenses tenían prohibido tener filiales para favorecer la competencia. Esto dio pie al establecimiento de instituciones financieras transnacionales especiales que tendrían oficinas en cada ciudad y en cada calle con relevancia financiera de toda gran ciudad. Pero se necesitaba mucho dinero para mantener una red extensa, y los beneficios que generaban no serían suficientes si se dedicaban a realizar operaciones comerciales ordinarias. Hablando en plata, no se hacía hincapié en la viabilidad comercial, sino en tener presencia y cubrir todas las áreas económicas del planeta. Las oficinas de las cajas de ahorro de la Unión Soviética eran un claro ejemplo de esa estrategia. Se abrieron en cada barrio de la ciudad simplemente porque la gente lo necesitaba. En la actualidad, Sberbank, que heredó esa red, está cerrando muchas de ellas porque no generan los beneficios financieros esperados. Lo mismo sucede con la mayor parte de los bancos transnacionales. La mayoría de sus oficinas generan pérdidas y requieren ingentes inversiones. Por lo tanto, mientras el mundo mostrara un crecimiento económico y lo más importante se imprimiera moneda, tenía sentido preservar y desarrollar la red. En total se obtuvieron ingentes beneficios y algunos de ellos pudieron desviarse fácilmente a objetivos generales. Sin embargo, el año 2008 fue testigo del inicio de una crisis que mermó considerablemente los ingresos bancarios. En 2014, Estados Unidos redujo su volumen de impresión e imprimía solo el dinero suficiente para hacer frente a su déficit presupuestario. El dólar estadounidense ya no podía expandirse más. La inflación era inevitable, pero Estados Unidos no podía permitírsela. Así los bancos transnacionales empezaron a entrar en apuros. Ya en 2011 se dieron cuenta de los problemas a los que se enfrentaban. Los banqueros y financieros trataron de arrebatar a Estados Unidos la gestión de la moneda global y ponerla en manos de lo que se esperaba que se convirtiera en el Banco Central de los bancos centrales. Sería una institución supranacional que tendría el derecho exclusivo de imprimir una moneda global durante la crisis económica. El dólar estadounidense seguiría siendo una moneda nacional y se limitaría su emisión a las cantidades fijadas por el Banco Central de los bancos centrales.
En las reuniones del G8 y del G20 de aquel momento se decidió que el responsable fuera el Fondo Monetario Internacional y se llevaron a cabo debates sobre las acciones de liberaciones puramente técnicas, pero luego saltó el escándalo Strauss-Kahn y esa cuestión desapareció de los medios de comunicación y de la correspondencia interna entre los líderes nacionales. Estados Unidos no dejó que se le escapara de las manos el tema de la moneda global. La economía mundial al borde del colapso. En la actualidad, la magnitud del problema económico es tal que no puede resolverse con la intervención del gobierno. Todo el sistema financiero de Occidente se enfrenta a un colapso catastrófico provocado por la burbuja de derivados por valor de 2.000 millones de dólares, es decir, un 2 y 15 ceros, junto con los swaps de incumplimiento crediticio y otros instrumentos exóticos. La deuda global total alcanza un nuevo máximo histórico de 217 billones de dólares. En la actualidad, las cifras de deuda global representan aproximadamente el 325% del Producto Interior Bruto Mundial. Existe un volumen de 10 billones de dólares de deuda global, bonos, valores, derivados, etc., que se negocia y comercializa con tipos de interés negativos. La deuda estadounidense asciende a 20 millones de dólares. Los bancos europeos están apalancados a razón del 28 a 1. Incluso la más mínima variación en los tipos de interés daría lugar a un colapso económico global. En Europa la situación no pinta mucho mejor. Hay 5 países de la Unión Europea con deudas superiores a 1 billón de euros. El Reino Unido, Italia, Alemania, Francia y España. Italia es el tercer mayor mercado de deuda soberana del mundo, con una deuda pública que supera los 2.5 billones de dólares. Gran parte de esta deuda está en manos del inestable sistema bancario europeo, lo cual acentúa el riesgo de que un impago de la deuda soberana italiana pueda compulsionar el sistema financiero mundial. Los bancos italianos tienen ahora alrededor de 360.000 millones de euros en préstamos no rentables, lo que supone un alarmante 18% de su cartera crediticia. Por si esto fuera poco, los bancos italianos tienen también un volumen insalubremente grande de deuda pública italiana que ahora asciende a más del 10% de sus activos globales. El porcentaje de deuda pública del país ha pasado del 100% del Producto Interno Bruto en 2008 al 133% del Producto Interno Bruto en la actualidad. Según un nuevo estudio de Mediobanca, un banco de inversiones italiano, de 114, los cerca de 500 bancos que hay en Italia están en quiebra, incluidos el gigante Monte dei Paschi di Siena, Veneto Banca y Banco Popolare di Vicenza. En Alemania, la exposición bruta de derivados del Deutsche Bank es de 42 billones de dólares. El banco, cuya cotización bursátil se ha desplomado casi a la mitad en apenas un año, se asienta sobre un descomunal tesoro de dudosos productos cuyo valor es 10 veces superior a todo el Producto Interno Bruto alemán. Y el mayor prestamista de Alemania parece estar a punto de caer en el olvido, a pesar de guardar estremecedoras similitudes con la compañía global de servicios financieros Lehman Brothers, cuya quiebra en 2008 desencadenó la crisis crediticia y la debacle económica mundial. De hecho, ambos bancos, JP Morgan y Deutsche Bank, representan aproximadamente el 20% del total de la exposición global a derivados. Cada uno de ellos cuenta con más de 50 billones de dólares que pueden estar en riesgo. El Deutsche Bank está apalancado 2.000 veces. Imaginemos que alguien se compromete a comprar una casa que vale $2.000 en activos por valor de $1. Está previsto que la deuda global alcance 1.140 billones de dólares en 2050. La deuda de China se ha disparado casi el 250% del Producto Interno Bruto. Los préstamos chinos ascendieron a 25.6 billones de dólares a finales del año pasado, lo que equivale al 249% del rendimiento económico. Japón registró una deuda pública equivalente al 250.40% del Producto Interno Bruto Nacional en 2016. El mundo entero es un escenario y toda la humanidad somos meros actores. El colapso es inevitable, es solo cuestión de tiempo. En Estados Unidos hay casi 100 millones de parados, 50 millones de estadounidenses sobreviven gracias a los cupones de alimentos.
El índice de miseria de la CIA, calculado en base a la tasa real de inflación más la tasa real de desempleo, es de 32.89 a título comparativo. El índice registrado durante el peor periodo de la Gran Depresión fue de 27. La Reserva Federal dispone de 56.200 millones de dólares estadounidenses en efectivo, pero 20 billones de dólares en deuda. El apalancamiento de la Reserva Federal es de 77 a 1. El coeficiente entre la deuda y el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es del 331%. La Oficina Presupuestaria del Congreso CBO de Estados Unidos cree que se acumularán como mínimo otros 10 billones de dólares en deuda en los próximos años y prevé que el déficit presupuestario aumente cada año en Estados Unidos. Estas previsiones llegan poco después de la reciente publicación del informe anual de la Seguridad Social, que pone de manifiesto que todo el sistema se está quedando rápidamente sin dinero. En Estados Unidos los fondos de pensiones públicos no disponen de los 3.85 billones de dólares que necesitan para pagar la jubilación de los trabajadores en activo y jubilados. Y por supuesto están los informes financieros anuales del Tesoro estadounidense que declaran ya que el gobierno de Estados Unidos está en quiebra en este mismo momento. El decomiso de activos civiles, la confiscación gubernamental de la propiedad privada a punta de pistolas sin las debidas garantías procesales, roza niveles alarmantes, aumentan en todo el mundo los controles de capitales, se habla seriamente de prohibir el dinero en efectivo. Este tipo de cosas no son propias de un gobierno solvente y con una situación económica sólida, y suelen agravarse conforme la situación del gobierno se deteriora. Según Jim Richards, asesor en materia de amenazas financieras y guerra asimétrica de la CIA, nos enfrentamos a una crisis económica histórica, que tanto él como muchos de sus compañeros de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos temen que será inevitable. Las señales que hemos seguido de cerca son muy claras. Se avecina una inminente caída del mercado bursátil del 70%. Pensemos en lo que supone ese colapso del 70%. El miedo está más que justificado. Comparemos el índice de capitalización bursátil sobre el Producto Interno Bruto en 1929 y el actual. Si en 1929 era el 80%, en la actualidad es del 203%. Se avecina un desplome bursátil histórico. Recientemente vio la luz un delicado informe que incluía la opinión consensuada de las 16 ramas de la Comisión de Inteligencia de Estados Unidos. Estos organismos, entre ellos la CIA, el FBI, el Ejército y la Armada, ya han empezado a valorar conjuntamente el impacto de la caída del dólar como moneda de reserva mundial. Citando literalmente el informe, el espantoso final planteado en el informe consistía en un colapso económico mundial y un extenso periodo de anarquía global. El final del camino. Así los banqueros y financieros se dieron cuenta que solo podían salvar sus imperios transnacionales todos juntos y no por separado. Si metían a su candidato en la Casa Blanca, el nuevo presidente cambiaría entonces la política de la Reserva Federal, poniendo en marcha la imprenta que emitiría la cantidad necesaria de dólares para sustentar al sector bancario. La Reserva difícilmente se pronunciaría en contra de la administración por miedo a que saltara un escándalo similar al de Strauss-Kahn. Este fue el objetivo que llevó a votar la candidatura de Hillary Clinton. Con Clinton hubiera continuado otros 6 u 8 meses la expansión cuantitativa y la emisión de cantidades ilimitadas de efectivo. Durante ese periodo los precios del petróleo y los mercados hubieran ido al alza gracias a las emisiones y finalmente en 8 meses ese dinero habría vuelto al mercado estadounidense, lo cual hubiera provocado una elevadísima inflación, por encima de la actual tasa de inflación estratosférica, que hubieran hecho estallar todas las burbujas de los mercados financieros, bonos, derivados, valores, bienes raíces, etc. El resultado final, el colapso económico, es el mismo con Clinton y con Trump. Estamos a las puertas de un colapso económico mundial y del desmantelamiento del sistema capitalista. La única diferencia es que Clinton nos habría llevado a una guerra mundial.
lo que probablemente habría significado el fin de la humanidad tal como la conocemos. ¿Acaso es la guerra una forma de condonar la deuda? Pues no. Con la guerra anulas la responsabilidad, pero el resultado final es el mismo. El planeta Tierra, tal como lo conocemos, deja de existir. Donald Trump representa otro escenario, que fue testigo de cómo Obama ponía la imprenta en modo inactivo en 2014. Antepone los intereses nacionales de Estados Unidos, centrándose en mejorar la economía y en deshacerse la ingente deuda. Así que, ¿cómo se hará cargo Trump de la deuda? La teoría es muy simple, aumentando el coste de los préstamos y cancelándolos en el marco de un proceso de quiebra, ya que será imposible hacer frente a la deuda que se va acumulando. En ese momento la economía estadounidense empezará a respirar. Sin embargo, eso comportará la caída de los bancos que incluyen esa deuda en sus balances como principales activos. Dicho de otro modo, los planes de Trump suponen un intento de salvar la economía estadounidense a expensas de los bancos y del propio sistema financiero, mientras que Clinton hubiera tratado de rescatar a los bancos a expensas de la economía estadounidense y de un empobrecimiento cada vez mayor de sus ciudadanos. Así que sería ingenuo pensar que pueden llegar a un consenso. Es decir, los planes de Trump y Clinton, o mejor dicho, de las fuerzas a sus espaldas, son incompatibles. Además, si Trump sigue adelante con sus planes, acabará con las élites que apoyan a Clinton, Wall Street, los fondos de cobertura, los intereses financieros especulativos seguirán vivos, aunque lo cierto es que pueden pasar muchas cosas, pero perderán los recursos que solían tener. Los planes de Clinton pondrían en peligro a esas fuerzas, el sector real de la economía estadounidense, que llevaron a Trump al poder. Al igual que en la película Los Inmortales, solo sobrevivirá uno. Si Clinton hubiera llegado a la presidencia, sin duda hubiera relajado las políticas monetarias y reiniciado la imprenta, entre otras medidas, y Trump por su parte cree que hay que recuperar la economía nacional, aunque es imposible hacerlo con tanta deuda. Antes de la crisis, el 70% de la deuda era el sector financiero. Ahora el porcentaje es del 35%. En cualquier caso, si el tipo de interés de los fondos es cero, el capital no se multiplica. Por eso habría que subir el tipo de interés, aunque claro, eso tampoco se puede hacer cuando hay tanta deuda. Así pues, ¿qué habrá que hacer? Si queremos subir los tipos de interés, tenemos que hacer que las empresas y los hogares entren en quiebra y de esta manera condonar sus deudas. Todos los problemas de la crisis económica mundial surgen por el tema de la demanda, ya que se sustentaba solamente en la impresión de más dinero. Una guerra puede reducir la demanda, es decir, agudizar la crisis, pero no puede incrementar la demanda. Por eso los financieros necesitan una guerra por una única razón: usar esta fuerza mayor para liberarse de toda responsabilidad. Por eso les gusta tanto Oriente Medio, porque por un lado están los árabes y el petróleo, y por el otro los judíos, un sinfín de oportunidades. La postura de Trump se basa en un racionamiento económico sencillo. Si elevamos el tipo de interés de la reserva, se producirá una quiebra masiva. En Estados Unidos, a diferencia de Rusia, la quiebra no está pensada para saldar deudas con los acreedores, sino para mantener el negocio. Si se eleva el tipo de interés, las instituciones financieras transnacionales empezarán a derrumbarse y desaparecerán. Y si sigue subiendo, el dólar no será una buena herramienta de inversión, y la única manera de compensar a otros países será creando monedas regionales de inversión. Deberían ser sin duda monedas de inversión, ya que la monetización de todas las monedas regionales es bastante baja y suelen ser reemplazadas por el dólar. Esto conllevará inevitablemente la división del mundo en determinadas zonas monetarias. En 2013, en el discurso de apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Obama declaró que Estados Unidos carecía de recursos para mantener el orden mundial por sí solo. Si no recibían apoyo, el orden mundial cambiaría. Pero nadie le hizo caso. Ahora ha llegado el momento de ponerlo justamente en práctica, y si Moscú se aviene, Rusia logrará llegar a un acuerdo con Donald Trump. De lo contrario, Moscú no tendrá buenas relaciones con Estados Unidos, al margen de la sintonía personal de Trump con su amigote alfa, Vladimir Putin. No olvidemos que la administración del Banco Central de Rusia
así como las principales instituciones financieras rusas, están en manos del mismo equipo que quienes apoyaron a Bill Clinton y apoyan hoy a Hillary Clinton. Por eso Trump no va a entablar ningún tipo de conversaciones con nadie que dirija la economía rusa, pues representan los intereses de las élites financieras globales y por lo tanto todos son sus enemigos. Repito, Trump no va a cooperar con el grupo liberal en Rusia, cuidadosamente seleccionado en la Rusia postsoviética a principios de la 90 por las élites de Washington, los mismos que ayudaron a redactar la constitución rusa en la era postsoviética. En su primera llamada telefónica en enero de 2017, Trump y Putin llegaron a un acuerdo. El equipo neoliberal favorable a Clinton, que se mostraba intocable e inaccesible para el presidente Putin hasta que Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos, perdió su protección. Hasta la victoria de Trump, cualquier intento de sacar a los neoliberales traidores de los cargos económicos de Rusia se habría interpretado en Washington como una declaración de guerra contra los intereses de las élites transnacionales. La respuesta habría sido decisiva y devastadora para los intereses de Moscú, desde bloquear el acceso de Rusia a SWIFT, chips, hasta sanciones más graves y un embargo económico total. Si se le privaba de acceder al dinero mundial, la única opción de Putin habría sido la guerra nuclear. Sin embargo, no hay que olvidar que Trump no es amigo de Rusia, sino un patriota estadounidense, siervo de un grupo alternativo, de la estructura de poder de las élites. Rusia sigue siendo el principal adversario geopolítico militar de las élites que respaldan a Trump. Son muchas las áreas que suponen el principal motivo de disputa. Tensión en la relación entre Rusia y Estados Unidos. A. Siria, Oriente Medio. B. Ucrania, Odessa. C. Crimea, Donbass. D. Bielorrusia, Moldavia, Abjasia, Nagorno-Karabaj y Asia Central. Por ahora el de Trump-Putin es un matrimonio de conveniencia que responde a necesidades momentáneas. Puede sobrevivir y prosperar, solo el tiempo lo dirá. Así está la situación. En este momento la aristocracia rusa en el extranjero, que se codea con la aristocracia estadounidense en el extranjero, no solo está en contra de Putin, sino también de Trump. Y esta resistencia está abocada a convertirse en una guerra de exterminio. Sin duda los globalistas lucharán hasta el final. Eso plantea la cuestión de si tiene sentido mantener a Medvedev en su cargo hasta que llegue la prometida reelección de Putin en 2018. No creo que Trump espere tantos mientras la situación requiere una rápida actuación. Habrá que sacar del poder a todos los niveles posibles a los liberales partidarios de Clinton y Medvedev, que lleva mucho tiempo dispuesto a cooperar con las instituciones financieras globales y ha apoyado abiertamente a Hillary Clinton. No escapará de ese destino. A nivel global, los partidarios de Clinton también forman parte del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, un sinfín de comités de expertos estadounidenses y grupos de presión liberales. Rusia unida al partido de Medvedev, al igual que los patriotas ucranianos y los amigos de Estados Unidos europeos, tendrán que dar un rápido giro de 180 grados para sobrevivir. Rusia unida se verá obligada a pasar de ser un partido liberal a uno conservador. No sé cómo se las arreglarán. Tendrán que doblegarse y poner todo en su empeño para conseguirlo. A Trump le hubiera resultado más fácil lidiar con las élites rusas si ese país lo hubieran liderado agrupaciones como el Partido Nacionalista Rodina, Patria en ruso, o el Partido Gran Patria. Pero Rusia Unida lo expulsó de un modo insolente de la votación con el consentimiento tácito de Putin. Se basaron en los mismos métodos que emplea Estados Unidos en todo el mundo para poner a sus representantes en la cúpula de poder y acabar con sus rivales. Los miembros del Partido Rusia Unida son tan patriotas como partidarios de la Unión Soviética, son los partidos del actual Parlamento ucraniano. No hay que dejarse engañar por la denominada facción conservadora dentro del Partido Rusia Unida. Todo es una farsa y un acto de histrionismo. Quienes representan a Rusia Unida en el gobierno son únicamente liberales, como no puede ser de otra manera. Los juegos del poder en Rusia, de los barungios a los griegos, del Partido Comunista de la Unión Soviética a Rusia Unida.
El partido gobernante de Rusia, se llame como se llame hoy, hunde sus raíces en el Partido Comunista de la Unión Soviética, PCUS, y en los grupos de las élites de la Unión Soviética en los últimos tiempos. Se trataba de las mismas élites que crearon intencionadamente un gobierno colonial y dotaron de una estructura colonial a la economía rusa. Putin heredó una estructura que no ha podido desmantelar por no contar con el suficiente apoyo del pueblo y de las élites. Durante la perestroika, el KGB escribió en su informe confidencial dirigido a Gorbachev que había que considerar el lenguaje utilizado en los grandes medios de comunicación para describir la economía soviética, más tarde rusa, como un arma de guerra psicológica. La jerga se sacó del contexto económico occidental y no encajaba totalmente con la situación real en el país. El objetivo era provocar el denominado caos controlado y una percepción incorrecta de la realidad que se estaba viendo sustituida por el espejismo de una economía de mercado. Pero en Rusia no existe una economía blanca o gris, sino tan solo una economía colonial. El principal capital que marca la agenda política y las prioridades en Rusia se guarda en el extranjero. El sector de las materias primas desempeña un papel fundamental en Rusia, al explotar los recursos naturales y exportarlos en ingentes cantidades en beneficio de la economía mundial y no de la economía nacional. Los bancos rusos no son instrumentos comerciales, sino canales de comunicación entre Rusia y el dinero internacional y ruso de origen criminal que se esconde fuera del país. La población está dividida de forma artificial en una minoría que trabaja para la economía colonial y una mayoría que evita que los gastados activos de producción se desmoronen y protege al país de catástrofes provocados por el hombre.